¿Qué pasó, muchachos? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos desde el Estadio Cuauhtémoc. Soy Villavilla. Les voy a enseñar imágenes que no vieron de la victoria de Cruz Azul contra el Puebla. La visita de la máquina que así llegaba al inmueble de la capital poblana, Martín Anselmi, que se ha ganado el cariño de la gente, de la afición del Cruz Azul. Y por supuesto ahí estaba la llegada del Toro Fernández, que tuvo actividad por la mañana con la sub-23 y estaba siendo considerado para salir a la banca en este partido contra la Franja después de 8 meses de lesión. Ahí tenemos cómo va llegando todo el plantel de Cruz Azul, Farabelli y por supuesto Rotondi, que es de los mejores jugadores del torneo, Nacho Rivero, que regresa después de una lesión que traía en la rodilla, una molestia. Giorgios Giakoumakis, ahí tenemos al griego que marcaría uno de los goles en esta victoria de la máquina, Víctor Velázquez de la directiva de Cruz Azul, y también ahí vemos a Kevin Mier saludando a Gilberto Palafox y a Eder Velázquez, que en su momento fueron comentaristas, que fueron parte de TV Azteca, ahora se encuentran ya desde hace rato trabajando con el Cruz Azul, saludando a Kevin Mier. Vicente Sánchez, el técnico de la 23, un histórico del fútbol mexicano y de los Diablos Rojos del Toluca, y ya en la cancha ahí tenemos al técnico del Azul firmando un autógrafo, y en el Puebla que la situación está muy tensa en el vestidor por un altercado que hubo entre el hijo del Chepo de la Torre y Facundo Waller, así que también había que monitorear ese tema. La directiva de la máquina, Iván Alonso, Víctor Velázquez ahí en la cancha pendientes de los detalles antes de que arrancara el partido. Diego de Buen con este ritual que ya conocemos, que sale a la cancha antes del calentamiento descalzo para sentir las vibras del césped. El Chepo de la Torre, que ya mencionábamos, su situación es compleja con la Franja del Puebla. Su hijo se vio involucrado en ese altercado con Waller y veremos qué es lo que sucede. El Toro Fernández saliendo con un cafecito ahí a la banca ya para empezar el partido, y mientras tanto Martín Anselmi así se presentaba, se iba a poner su saquito porque la verdad estaba ya la temperatura un poco fría, y vemos el saludo con José Manuel el Chepo de la Torre, que se acercó de la banca del Puebla hacia la banca del Cruz Azul para saludar a los elementos de la máquina. Jorge Sánchez, que también se acercó a saludar al Chepo en esa zona de la banca de los poblanos. Se conocen del pasado en Santos Laguna, así que ahí está Jorge Sánchez. Empezaba el partido y el Chepo de la Torre con algunos señalamientos ahí, lo mismo que Martín Anselmi cuando iban a revisar la pena máxima, el primer penal que se le marcó a Cruz Azul. Así lo vi yo desde la zona donde yo me ubicaba en la cancha. Se marca el penalti y obviamente ya preparándonos para este cobro. Si les parece, pues vamos a ver cómo se vivió el penal de Jorge Sánchez. Ahí fallaba el penal Jorge Sánchez. Dita a distancia le decía algo a Rotondi, que es el cobrador oficial de penales de Cruz Azul. A distancia comentaron algo. Mientras tanto, Martín Anselmi checaba esa jugada de posible penal en favor del conjunto poblano, que finalmente no se marcó, y después llegaría el gol de Cruz Azul. Vamos a ver cómo se vivió en la cancha. La máquina se ponía en ventaja y así reaccionó el técnico cementero con el puño en alto hacia la tribuna que estaba repleta de aficionados de Cruz Azul. Un entradón en el Estadio Cuauhtémoc, más de 37,000 personas, y ahí vemos a Giakoumakis festejando también con la gente después de anotar este gol en el partido. Pero llegaría también la reacción poblana. Mientras tanto, Jorge Sánchez recibía indicaciones, pero llegaría la anotación del conjunto del Puebla, 1-1 ya en la recta final de este primer tiempo, y Quiñones iba y decía: no escucho a la gente del Azul festejar ahora, y ahí estaba cómo festejaba el conjunto del Puebla. Quiñones enseñando el escudo, refuerzo de Puebla para este torneo. Eric Lira y Kevin Mier comentando
el asunto del error en la salida que les cuesta el empate antes de que se fueran al descanso. Anselmi simplemente se va al banquillo y después ya hacia los vestidores porque se terminaba la primera mitad, muchachos, pero viene lo más bueno, viene lo más interesante, el gol del triunfo de la máquina. Y antes de regresar al segundo tiempo, Luis Romo se alistaba, fue de los primeros cambios que hizo Cruz Azul, y ahí tenemos cómo Anselmi estaba muy pendiente de lo que ocurría en la cancha, y Gabriel El Toro Fernández en el calentamiento. El Toro jugó 60 minutos y metió gol con la 23 más temprano en la mañana, pero en este partido ya no tuvo actividad. Viene regresando de una lesión que lo dejó fuera 8 meses. Mientras tanto, los servicios médicos del Cruz Azul estaban atendiendo a Dita. Le tocaron 2 situaciones, por lo menos en la pierna derecha, y terminó de cierta manera bastante adolorido el zaguero colombiano que tuvo actividad con su selección en la fecha FIFA. Y ahí tenemos el pizarrón táctico que utiliza Cruz Azul. Ya cuando llama Anselmi a Romo y al cuate Sepúlveda, ahí vemos justamente cómo uno de los auxiliares de Cruz Azul hace el acomodo de cómo, pues ahora sí que de cómo se quedaría el equipo para esa situación. Y los que no conocen las tarjetas de cambio, así son las tarjetas cuando se hacen los cambios en la Liga MX. Llegaría el reclamo de Anselmi por el posible penal y así lo reporté en televisión. Los reclamos son tremendos de Anselmi para el cuarto árbitro porque se fijaron en la famosa tablet y para ellos consideran que hay una pena máxima que tendría que ser revisable. Y mientras tanto se hacía la revisión, Gonzalo Piovi se acercaba al cuarto árbitro, lo mismo que Eric Liga, con ciertos reclamos para los silbantes que se encontraban en esa zona, y se va a revisar porque la mano era clarísima del defensor poblano y no había de otra, la verdad es que era muy clara. Charly Rodríguez justamente ahí le dice a Luis Quiñones esa circunstancia. Mientras tanto, Piovi y Waller se acercan a la zona de la revisión para tratar de observar el monitor, algo que no se puede hacer, pero pues están ahí a cierta distancia, y la verdad es que el árbitro les tapa toda esa visibilidad. Faravelli mientras tanto recibe indicaciones de Martín Anselmi mientras el árbitro determina qué es lo que está ocurriendo. Waller decía que primero había tocado con la cabeza del futbolista. Ahí tenemos la atención que le dieron en el muslo izquierdo a Giorgos Giakoumakis minutos antes de que saliera de la cancha. Es alguien que viene con cierta sobrecarga muscular y en ese momento del partido se acercó para recibir un masaje ahí en la zona del muslo izquierdo antes de que se cobrara la pena máxima. Vamos a revisar cómo se vivió el penal de Rotondi. Ahí se acerca el cuate para darle a Rotondi el balón porque es el cobrador oficial de penales de Cruz Azul, y de esta manera se alistaba ya Rotondi para ejecutar el disparo. Ahí vimos la reacción de Martín Anselmi. Yo lo comentaba en la transmisión que me llamaba la atención que por lo menos en estos 2 goles que vimos contra el Puebla, Anselmi no festeja así efusivamente, sino luego a ver qué es lo que sigue, cuál es el siguiente paso a dar. La verdad me llamó la atención eso del entrenador del Azul, cómo vive los partidos, muy interesante, un técnico que ha hecho un gran trabajo con la máquina, y obviamente la celebración con su futbolista, con Rotondi, que para mí es de los MVPs de la temporada sin duda alguna. Empiezan a realizarse los cambios, Cruz Azul con la ventaja ya de 2-1, se va Giakoumakis después de haber recibido ese masaje en la pierna. Sale Giakoumakis, aplaudido por supuesto por toda la nación cementera, el goleador de Cruz Azul, que además le pusieron tobillo en el pie izquierdo. Durante los últimos 20 minutos del partido, Giakoumakis tuvo esa bolsa de hielo en el tobillo izquierdo. Se va Charly Rodríguez, así lo reciben los auxiliares de Martín Anselmi, que estaba muy tenso porque el partido todavía no había estado finiquitado. El 2-1 era un marcador que el Puebla en alguna pelota detenida, en alguna equivocación podría llegar el empate. Sin embargo, Cruz Azul se lleva la victoria 2-1, y aguántense porque vienen más imágenes muy buenas, muchachos. Ahí tenemos el saludo de Anselmi con José Manuel
el Chepo de la Torre, el superlíder, el equipo que mejor juega actualmente en la Liga MX, y así se despide Martín Anselmi de toda la fanaticada cementera del estadio, que lo aplaude y que los tiene muy emocionados. Desafortunadamente, al final del partido notamos que el cuate Sepúlveda estaba muy adolorido. Se acercó al cuerpo médico para explicar una circunstancia que pasó en la cancha y que lo sacó lesionado del duelo. Es una situación a monitorear porque incluso del dolor parecía como que quería llorar el cuate Sepúlveda. Ahí lo tenemos, como es su rictus, ¿no? Muy adolorido el cuate, algo sintió. Ya veremos el parte médico, y así fue como con problemas terminó saliendo de la cancha este futbolista, que se ha convertido también en una pieza importante del equipo de Anselmi. Así se fue, muy adolorido, Ángel Sepúlveda, delantero de la Máquina. ¿Y qué creen? Rotondi regaló la camiseta del azul a la gente después de las entrevistas con los medios de comunicación. Así se va Rotondi, que termina dándole la victoria a Cruz Azul 2-1. Y por supuesto, el que se ganó la camiseta, súper feliz con llevarse el jersey de Cruz Azul. Muchachos, hasta aquí lo que no vieron de la victoria de la Máquina contra Puebla. Soy Villavilla. Acuérdense de suscribirse, de darle like y compartir este contenido. Les mando un fuerte abrazo, cuídense mucho y nos vemos en el siguiente.